Buenos días y feliz sábado. Me conformo con el título de ser una hija de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y bondadoso Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias porque tú tienes el control de todo. Padre, ahora voy a abrir tu palabra. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo. Que pases tu carbón encendido sobre mis labios y lo que yo diga, Señor, sea conforme a tu santa y bendita voluntad y que sea de edificación primeramente para mí y para todas las personas que han de escuchar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 1, Hechos 1, el versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Qué seremos? Testigos. Mi Biblia dice, a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de Jesús en la tierra había terminado. Gracias, Alexis. Había terminado y Dios pronto enviaría el Espíritu Santo. Jesús le decía a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si me voy, os dejaré un consolador. Pero ese consolador era el Padre que lo iba a dar. Y entonces dice que ese Espíritu Santo, quien a ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines de la tierra. Jesús no podía seguir más con los discípulos en carne humana. Porque no solo porque al encarnarse, Él no podía estar en todos los lugares a la vez. Y Él quería seguir con sus discípulos. Pero el carácter mundial de esa misión requería que Jesús estuviera en todos los lugares a la misma vez. Pero como ya Él había tomado forma humana, no podía hacerlo. Por eso, los discípulos necesitaban el Espíritu Santo para ser capacitados y así poder cumplir con la misión que Jesús le estaba dejando, que era de ser su testigo hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús le dio la orden de quedarse en Jerusalén. Ellos no tenían que quedarse inactivos, ociosos, sin hacer nada. Mientras ellos esperaban el cumplimiento de esa promesa, se pusieron al día unos con otros. Se pusieron a pensar en todo lo que Jesús les decía que ellos no entendían.
Cuando Jesús le hablaba de establecer su reino, ellos ya tenían en su mente una idea preconcebida de años, desde que eran pequeños, de que el Mesías iba a venir a establecer su reino en la tierra. Esas ideas no les permitía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Todavía Jesús estaba yendo al cielo. Le preguntaban: ¿establecerás tu reino aquí en la tierra? Hermanos, cuando nosotros tenemos una idea, una cosa en la mente, eso nos impide entender lo que Dios nos dice. Entonces los discípulos tenían que vaciar su mente para luego recibir lo que Dios quería para ellos, porque se acuerdan que Jesús les decía: tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no están preparados para recibirlo. Entonces, en ese aposento alto se pusieron a orar, se pusieron a suplicarle al Padre. Y Dios, al ver ese sacrificio, ese deseo de obtener el Espíritu Santo, entonces Dios los bendijo. Pero antes de darle el Espíritu Santo, ellos se pusieron al día. Ya nadie quería supremacía, nadie quería ser el primero en el reino de los cielos. Ya no había egoísmo. Ya el yo no reinaba en el corazón de ellos. Entonces así, cuando Dios vio cómo estaban todos, se pidieron perdón. Ellos le pidieron el perdón al Señor. Ellos querían tener a Jesús nuevamente para poder aprovecharse de todo lo que Jesús les decía. Ellos se dieron cuenta cuán indulgentes fueron. Se pusieron a analizar y a recordar todo lo que Jesús les decía. Pero hay una palabrita que le llegaba: todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él los hará. Y eso los motivó a pedir y a suplicar más al Padre por la bendición. Porque recordaban que Jesús les decía: hasta ahora nada habéis pedido. Porque pedían, ¿para qué? Para usarlo en su propio deleite. Pero ahora ellos pedían fuerza, ellos pedían poder para poder ir a llevarle a la gente el mensaje de salvación que ellos conocían. Cuando tú le pides a Dios para darle a otros, el Señor te lo da, porque Él sabe que no es para gastarlo en tu propio deleite. Entonces, cuando ellos se pusieron a analizar y ver, oye, ¿saben? ¿Se acuerdan que los discípulos, cuando Jesús murió, se fueron a esconder, verdad? Tenían miedo. Así como mataron a su maestro, tenían miedo de ser asesinados. Tenían miedo de ser ridiculizados porque habían pasado por un gran chasco. Pero ellos sabían que solamente el amor y el poder de Dios podía ayudarlos. Y también sabían que tenían ya en el cielo, porque antes veían tan lejanos el cielo, un espacio, sí, Dios está allá, pero ahora sabían que tenían un amigo en el cielo al lado del Padre. Tenían más deseo ahora de suplicar y de pedir, porque sabían que Jesús le había dicho: todo lo que pidiereis en mi nombre. Ya tenían más fe, más confianza, iban con más libertad donde el Padre, sabiendo que Jesús estaba ahí y le iba a decir al Padre: Padre, concédeselo en mi nombre. Entonces ellos pedían. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban listos y Jesús estaba siendo exaltado en el reino de los cielos, fue tan grande el poder que traspasó los cielos y se manifestó aquí en la tierra. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo.
Ya nadie miraba al otro. Cada quien sabía que tenía un deber que realizar. Pedro, que era iletrado, salió a pregonar el evangelio, porque cuando el poder de Dios está en ti, nada te puede detener. Dios te dice qué decir, pero tienes que estar preparado, porque Dios no te va a decir lo que tú nunca has investigado. Dios no te va a decir lo que tú nunca has orado, lo que tú nunca has leído. Dios no te lo va a decir. Queremos recibir el Espíritu Santo, pero no estamos haciendo nada para recibirlo. Salimos a predicar el evangelio, pero la gente no viene porque vamos vacíos. La gente no nota en nosotros poder. Como no notan poder en nosotros, ¿quién te va a seguir sin poder? A los discípulos lo seguían. Antes de recibir el Espíritu Santo lo seguían. No, ¿verdad? Los veían como hombres comunes y simples del pueblo, gente iletrados, lo más bajo de la sociedad. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, la gente se quedaba maravillada. La gente los seguía. Dice que la sombra de ellos sanaban, pero no era por ellos, sino por el poder que ellos habían recibido. ¿Saben, hermanos? El caso de los discípulos fue una miniatura de lo que ha de suceder con nosotros. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo para pregonar el mensaje de salvación en el tiempo de ellos, que era que Jesús había venido y que había dado su vida para salvarlos a ellos. Los discípulos fueron elegidos como un grupo especial, el remanente especial, para pregonar el mensaje final a un pueblo que ya la sentencia del tiempo del fin de gracia para ellos estaba ya declarado. Con el apedreamiento de Esteban se cumplía el fin del tiempo de gracia para el pueblo de Israel como pueblo, como nación, no individual, como nación. Entonces ellos tenían que saber la verdad, que ya no tenían que sacrificar un corderito para salvarse, que ya el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo acababa de dar su vida por ellos. Y todo el que aceptaba ese sacrificio podía ser salvo. Los discípulos eran elegidos para hacer ese trabajo. Ellos hicieron su trabajo, dieron su vida, murieron. La mayoría de nosotros sabemos cómo murieron ellos, ¿verdad? Porque tenían el Espíritu de Dios que los capacitó, no solamente para pregonar el mensaje, sino también para dar su vida por el mensaje. Entonces, hermanos, vamos a ir al libro de Apocalipsis 18. En el libro de Apocalipsis 18, el versículo 1, dice el apóstol Juan, uno de los que recibió el Espíritu Santo, dice: y después de estas cosas. Y esa frase, y después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Entonces, para que podamos entender cuáles cosas que me habla Juan aquí, tenemos que regresar al capítulo 17. El capítulo 17 nos va a decir cuáles cosas. Pero vamos a ir en el versículo 12. El capítulo 17 narra la historia del enjuiciamiento de Babilonia la Grande. Nos habla
de la ramera de la bestia, que tiene, ¿cuánta cabeza tiene la bestia? 7 cabezas. Y dice que esa ramera se sienta sobre la bestia. No voy a hablar completamente del capítulo 17. Me interesan los versículos 12. La bestia tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y el ángel le dice a Juan: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad. Y el ponerse de acuerdo y de dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, después de todo eso, después de que Dios permita que los reyes de la tierra se pongan de acuerdo, que tienen un mismo propósito, que es enfrentar a Dios y los elegidos y fieles. Entonces dice Juan que después de todo eso miré y vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y no solamente la tierra se alumbró con su gloria, y dice, y clamaba, y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande. Entonces, ese versículo, ese capítulo me dice a mí que después que suceda todas esas cosas que están a punto de suceder, no sabemos ni la hora ni cuándo, pero los acontecimientos nos indican que eso no está lejos. Pueda que yo muera antes, pueda que algunos de ustedes mueran antes, pueda que estemos vivos para verlo. Pero dice, los acontecimientos me dicen que eso está a punto de suceder. Y que ese otro ángel, ese otro mensajero, que son los que son elegidos y fieles, los que han de dar la última amonestación al mundo, ellos proclamarán a gran voz. Y dice la sierva del Señor que ese cuarto ángel, como se conoce, se unirá con los otros 3 para dar la última amonestación al mundo. Entonces nosotros no nos consideramos como esos elegidos y fieles. Entonces, si nos consideramos como tal, hay un trabajo que hemos de hacer en nuestra vida ahora mismo. Lo que hicieron los discípulos, estar en comunión con Dios, estar orando, sacando de mí el egoísmo, la hipocresía,
chisme, todo lo que no me deja a mí acercarme a Dios, para que Él pueda hacer ese trabajo en mí de prepararme, para que yo pueda dar la última amonestación al mundo. Yo le he preguntado a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia? Porque cuando salimos a predicar no vienen la gente. Si tu Espíritu Santo está aquí en la tierra, el Espíritu de Dios no se ha ido. Entonces algo yo estoy haciendo mal. Tal vez todavía estoy pensando en la supremacía. Tal vez yo estoy pensando que soy mejor que otros. Tal vez no quiero de verdad a mi hermano. Hay algo en mí, no en Dios, que está impidiendo que el Espíritu de Dios sea efectivo en mi vida. Algo en mí, hermanos, algo en mí, en Elizabeth, en mí. Porque si salgo y predico, si salgo e invito a la gente, si doy testimonio, le hablo a la gente de Dios, saben que soy cristiana, entonces algo no anda bien. Así como no andaba con los discípulos. Estaban con Jesús. Jesús, el mejor maestro. Jesús fue su instructor. Y todavía tenían riñas entre ellos. Pero cuando ellos entendieron la parte que no iba con ellos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Un autoanálisis. Debo de sentarme a analizar mi vida y ver por qué no está dando fruto, por qué no resulta mi manera de trabajar para Cristo. Entonces, cuando yo hago ese análisis, el tiempo se está acabando. El Señor no me va a esperar toda la vida. Dios no se va a sentar a esperarme toda la vida en que yo decida. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. Cada cual Dios le permite. Dios le ha confiado una tarea. Esa tarea es dar a conocer al mundo la salvación. Eso es lo que tenemos que entender. Nadie vino a este mundo a sentarse. Todo el que entendió que vino al mundo para vivir una vida linda, Satanás se apodera de esa persona y hace lo que nunca pensó que iba a hacer en su vida. Pero si tú entiendes que tú viniste para cumplir una misión, para ser parte del plan de salvación, entonces Dios te utiliza para su honra y su gloria. En la religión verdadera no hay egoísmo ni exclusividad, dice la sierva del Señor. No hay egoísmo ni exclusividad. El evangelio de Cristo es expansivo y agresivo. En el libro de Mateo dice que el reino de los cielos se hace violencia, solamente los valientes lo arrebatan. Entonces el evangelio es así. Se lo describe como la sal de la tierra. El Señor nos dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Es imposible comer una comida que no tenga sal. No le sabe a nada por más sazón que le echen. No le sabe a nada si no tiene sal. Y si usted está en oscuridad, llega la luz, ya no hay oscuridad, ¿verdad que no? Entonces eso debemos de ser para el mundo. Que cuando usted llegue, la gente entienda que llegó la luz a ese lugar. Porque cuando Jesús llegaba, Jesús no llegaba escondido. En la presencia de Dios no había oscuridad, de Jesús no había oscuridad. Se sentía cuando Jesús llegaba, porque Jesús sabía que la autoridad que él tenía se lo había dado el Padre. Entonces ustedes y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad para salir a llevar el mensaje. Es por eso que la gente no ha creído en nosotros, porque no vamos con autoridad. No vamos con autoridad, no vamos como que recibimos, vamos como que medio con miedo, con cosas. La gente no ve de verdad que creemos en eso que le decimos. Entonces debemos de cambiar nuestra manera.
Es imposible que alguien retenga el amor y el favor de Dios y disfrute de la comunión con Él y no sienta responsabilidad por las almas por las cuales Cristo murió. Tú no puedes decir que tú amas a Dios si no te importa el que perece a tu lado. No puedes decir que amas a Dios si los vecinos tuyos ni siquiera saben que tú eres cristiano. Es imposible, dice la sierva del Señor, que se encuentren en el error y las tinieblas y que perecen en sus pecados. La gente, donde tú estás, la gente tiene que saber que tú eres cristiano. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplandecen como luminarias en el mundo, el poder vital los abandonará y se volverán fríos y sin semejanza de Cristo. ¿Cómo nos vamos a volver si no lo hacemos? Fríos y sin semejanza de Cristo. Y no hay peor cosa, hermano, que eso. Si no, pregúntenle a Saúl. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios lo abandonó, Satanás se apoderó de él. Y él se volvía loco. Entonces no hay peor cosa que volverte frío y sin la semejanza de Cristo. El embrujo de la indiferencia se apoderará de ellos junto con una mortal pereza espiritual que los convertirá en cadáveres en lugar de ser representantes vivientes de Jesús. Hermano, eso es fuerte, eso es para meditar. Porque tenemos toda nuestra vida, yo lo digo, tengo toda mi vida en la iglesia. Eso sería triste si eso fuera mi caso. Cada día con Dios. El capítulo 203. Zombies espirituales. Todos debemos levantar la cruz y asumir con modestia, humildad y sencillez intelectual los deberes que Dios nos ha asignado para realizar esfuerzos personales en favor de las personas que nos rodean y que necesitan auxilio. Todos debemos de hacer eso. Todos los que aceptan esos deberes gozarán de una experiencia rica y variada. Sus propios corazones irradiarán fervor y serán fortalecidos, estimulados para hacer esfuerzos renovados y perseverantes a fin de obrar su propia salvación con temor y temblor. O sea, si no hacemos eso, de nada nos vale esforzarnos por nuestra salvación y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, en esta mañana el Señor quiere renovar el pacto con nosotros. Pero primero, antes de yo decir, bueno, yo quiero ir a predicar el evangelio, quiero salir a salvar a otros, tengo que salvarme a mí primero, porque nadie da lo que no tiene. Salimos así, la gente lo va a notar, ni por eso que no nos hacen caso, porque usted sale a dar lo que no tiene. Entonces, cuando yo salgo a dar lo que yo no tengo, la gente nota esa falsedad en ti, lo nota en mí. Pero cuando tú vas con seguridad, dispuesto a dar lo que ya Cristo puso en ti, tú encontrarás que es insuficiente lo que tú estás dando, porque hay más gente que quiere más de lo que tú tienes. Así que en esta mañana el Señor nos llama la atención. Dios nos llama la atención a que nosotros tenemos que querer un cambio. Si yo soy maestra, si un niño no me aprende de esa manera, tengo que buscar otra manera, de Yanira. Si no me aprende así, tengo que buscar asá.
Y cuando tengo un paciente, si no me respondió así, tengo que ver qué estoy haciendo mal, que no me está dando resultado. Entonces lo mismo va con la cosa de Dios. Si voy y hablo de esa manera, la gente no viene, pues tengo que sentarme a hacer análisis de que cómo yo estoy actuando, pues yo debo de actuar. En esta mañana el Señor nos dice, Él está a punto de derramar su Espíritu Santo y no estamos listos para recibirlo. El terreno no está listo, estamos llenos de nosotros mismos y si estamos llenos no hay donde echar nada. Vaciémonos, hermanos, de nosotros mismos. Vaciémonos del egoísmo, vaciémonos de la crítica, de la hipocresía, hermanos. Por eso es que no avanza nada. Por nosotros mismos. Nosotros estamos deteniendo la obra de Dios. Debemos de arrepentirnos, debemos de perdonarnos y buscar con sinceridad la presencia de Dios para que su Espíritu Santo pueda hacer su trabajo en nosotros y así nosotros ya trabajados podemos ir a salvar a otros. Porque si vienen así, se van 2 días, hermanos. Porque piensan que en la iglesia es diferente. Piensan que en la iglesia es diferente. Hagamos un pacto con el Señor de todo corazón. ¿Cuántos en esta mañana, al igual que yo? A mí no me tocaba predicar, mi predicador le dio COVID. Y le dije, bueno Señor, úsame, me lo dijo ayer. Úsame y háblame a mí. ¿Cuántos en esta mañana queremos de todo corazón, hermanos, de todo corazón, no por complacer a nadie? Si es por complacerme a mí, para que yo no me quede mal aquí arriba, no se pare. Su compromiso es con Dios, no es conmigo. Me voy de aquí, ustedes me van a seguir viendo, pero Dios escudriña cada corazón. ¿Cuántos de nosotros, aparte de mí, queremos hacer un pacto con el Señor? De cambiar nuestra manera, de permitir que Él entre y cambie, transforme y deposite lo que Él quiere en tu vida, no lo que tú quieres. Vamos a ir al Señor en oración. Arrodillémonos. Querido y bondadoso Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, porque reconocemos que hemos estado actuando mal. Necesitamos, Señor, que tú cambies el chip de nuestra mente, de todas esas ideas preconcebidas, y que tú entres, limpie, purifique y santifique, porque tu Espíritu Santo no mora en un lugar sucio. Señor, aquí está tu iglesia Quisqueya 2 delante de ti. Señor, entendemos que ya está bueno estar vagando y llevando un evangelio sin vida a la gente. Cámbianos, Señor, transfórmanos y ayúdanos a reconocer lo que tú has puesto en nuestras manos y que tengamos la disposición de que tú nos trabajes, de que tú nos des para llevarle a otro, Señor. Mira cada familia, tú los conoces a cada uno individualmente. Pon en nosotros el deseo de servirte como tú te lo mereces, Señor. Mira cada joven, Padre, cada joven, tú los conoces. Son tus hijos, diste tu vida por ellos. Ayúdanos a nosotros como adultos a que le demos mejor testimonio, Señor. Que al ellos vernos actuar, tendrán el deseo también de actuar al igual que nosotros para que tu reino pueda venir pronto. Siga guiándonos, Señor. Siga transformándonos. Bendice al pastor y su familia. Siga usándolo, Señor, para tu honra y tu gloria. Y que sigan siendo de bendición para cada uno de nosotros.
Nos vamos de aquí, Señor, pero jamás de tu presencia. Quédate con nosotros en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén.